Hola a todos, sean bienvenidos a otro episodio de este programa Perspectivas de Guerra, en donde analizamos diversos conflictos internacionales y sus repercusiones en el sistema internacional. Mi nombre es Ugey. Y mi nombre es Sasha. Y el día de hoy abordaremos la Guerra del Golfo Pérsico, un conflicto que marcó el final del siglo XX, que se suscitó de 1990 a 1991, teniendo grandes repercusiones e impacto a nivel militar, político, económico y social, que redefinieron el equilibrio en Medio Oriente. Y no solo eso, también nos enmarcamos en un suceso dentro de un nuevo orden mundial, es decir, la globalización, donde no solo los estados van a definir como tal las reglas del sistema mundial, sino también vamos a encontrar a organismos internacionales. Así es, Sasha. Así que quédense con nosotras para descubrir todo el trasfondo de este conflicto. En este episodio abordaremos los antecedentes, el desarrollo del conflicto y las consecuencias de esta guerra, proporcionando una visión integral de su impacto. Para ello, es importante destacar los actores claves en el conflicto. A nivel regional, en primer lugar, encontramos a Irán, con un gobierno islámico chií, seguido de Irak, un estado que pasó por una reconfiguración interna ideológica antes de 1972. Igualmente, encontramos a Kuwait, actor clave dentro de todo este contexto. A nivel internacional, se puede destacar el papel de Estados Unidos como decisor indiscutible del destino de Irak. Y por último, organizaciones internacionales como la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y el Consejo de Seguridad, entre otras naciones satélites que tendrán importancia en el caso. Así es, Sasha. Y bueno, ¿qué te parece si ahora comienzo proporcionando a nuestra audiencia un poco del contexto histórico previo a esta guerra? Me parece perfecto. Para entender la Guerra del Golfo Pérsico, debemos remontarnos a los complejos antecedentes que llevaron al estallido del conflicto. En primer lugar, la influencia de la Revolución Islámica de Irán en Irak, pues la Revolución Islámica iraní de 1979, que estuvo liderada por el Ayatolá Jomeini, tuvo un profundo impacto en Irak y Medio Oriente. Mientras que Irán adoptaba un modelo de gobierno islámico chií, Irak estaba liderado por un régimen nacionalista y secular del Partido Socialista Baaz, bajo el mando de Saddam Hussein. La llegada de Jomeini al poder alteró la estabilidad en Irak, donde una parte significativa de la población era chií. Jomeini incitó a esta comunidad a sublevarse contra el régimen baazista, percibido como represivo y alineado con el Islam suní. Saddam Hussein interpretó la revolución iraní como una amenaza directa a su régimen. Además, la antigua rivalidad territorial entre Irak e Irán resurgió con fuerza. Hussein rompió el acuerdo de 1975 firmado con el Shah de Irán y en 1980 declaró la guerra a Irán con el apoyo de países árabes suníes como Kuwait y Arabia Saudita, que también temían la expansión de la revolución islámica. Es interesante cómo un país tan debilitado podría haber optado por una estrategia tan arriesgada con Kuwait. ¿No crees que el hecho de que Irak se sintiera victorioso, a pesar de los enormes costos, haya influido en las decisiones posteriores de Saddam Hussein? Sí, sin duda, Hussein podía haber percibido la victoria como una forma de reivindicar la fortaleza de Irak, a pesar de la devastación. En su intento por superar la crisis económica, volvió su atención hacia Kuwait, un pequeño pero rico vecino con vastas reservas de petróleo. Hussein acusó a Kuwait de dañar deliberadamente la economía iraquí al sobreproducir petróleo, lo que provocó una caída en los precios internacionales, y acusó también de robar, presuntamente, recursos de yacimientos compartidos mediante técnicas de perforación inclinada. Eso es interesante, porque no solo fue una cuestión económica, ¿cierto? Las tensiones con Kuwait también tuvieron una raíz histórica y territorial. Exacto. Saddam Hussein acusó a Kuwait de sobreproducir petróleo afectando los precios internacionales y de robar recursos mediante perforación inclinada. Incluso utilizó argumentos históricos para justificar sus acciones, señalando que Kuwait era parte legítima de Irak debido a las divisiones territoriales impuestas por las potencias coloniales.
El 2 de agosto de 1990, estas tensiones culminaron en la invasión de Kuwait por las tropas iraquíes, un evento que alarmó a la comunidad internacional y marcó el inicio de una respuesta coordinada para enfrentar las ambiciones expansionistas de Saddam. La invasión provocó un cambio inmediato en el equilibrio geopolítico de Medio Oriente. Kuwait, aunque pequeño en tamaño, tenía un papel crucial en el suministro de petróleo a nivel mundial. La posibilidad de que Irak controlara las enormes reservas petroleras de Kuwait y potencialmente amenazara las de Arabia Saudita alarmó a las potencias occidentales, especialmente a Estados Unidos, que dependía en gran medida del petróleo de la región para su economía. Esto fue totalmente un aspecto que se puede enmarcar fácilmente en la teoría realista, donde el uso de la coerción está permitido dentro de los límites de los estados que se alinean a sus propios intereses nacionales. Es impresionante cómo la anexión de Kuwait afectó el equilibrio geopolítico. ¿Cómo crees que la rapidez con la que Irak tomó control de Kuwait influyó en las reacciones internacionales? ¿Se esperaba una respuesta tan fuerte y rápida? Creo que la rapidez con la que Irak tomó Kuwait sorprendió a muchas potencias internacionales que no esperaban una acción tan inmediata ni tan exitosa. La comunidad internacional respondió de una manera unificada y rápida. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó la invasión y adoptó varias resoluciones, incluyendo la Resolución 660, que exigía la retirada inmediata de las tropas iraquíes de Kuwait. A esta resolución le siguieron otras que endurecieron las sanciones económicas contra Irak y autorizaron el uso de la fuerza en caso de que Saddam Hussein no cumpliera con las demandas internacionales. Estados Unidos asumió un papel de liderazgo en la construcción de una coalición internacional para enfrentar la crisis. Esta coalición, compuesta por más de 30 países, incluyó naciones como Arabia Saudita, Reino Unido, Francia y los Emiratos Árabes Unidos. La participación de los países árabes fue especialmente importante, ya que permitió presentar la operación militar no solo como una intervención occidental, sino como un esfuerzo multilateral para preservar la estabilidad de la región. Arabia Saudita, en particular, fue un actor clave en la respuesta a la invasión. Temiendo que Irak pudiera avanzar hacia su territorio, el reino permitió que las fuerzas estadounidenses se desplegaran en su territorio, marcando el inicio de la operación Escudo del Desierto. Sasha, ¿por qué no le cuentas a la audiencia sobre esta operación? Por supuesto. Este despliegue militar masivo no solo tenía como objetivo disuadir un posible ataque iraquí contra Arabia Saudita, sino también preparar el terreno contra una ofensiva para liberar Kuwait. Para que me explique mejor, esta operación consistió en la disuasión a toda costa de Saddam Hussein de no proseguir con su expansionismo por Arabia Saudita, anteponiendo la importancia de recuperar la pequeña nación de Kuwait. Esta fue una fase en la que las fuerzas navales, aéreas y terrestres aliadas aumentaron sus efectivos, obligándolo a presiones de índole tanto diplomática como militar. Ok, por lo que veo, el expansionismo ha sido un problema muy importante a nivel internacional. Es impresionante saber que ninguna región o país puede descartar la idea de pasar en algún punto de la historia por sus efectos. Pero bueno, dejando un poco de lado el tema, me surge una duda muy importante. ¿La operación Escudo en el Desierto fue la única que se presentó en el contexto de la Guerra del Golfo Pérsico? Muy buena pregunta. La verdad es que no. Esta operación intentó preparar el camino, como ya lo había dicho, para una operación mucho más importante, la tan conocida Tormenta del Desierto, organizada por el Consejo de Seguridad y su Resolución 678, ante el agotamiento de recursos diplomáticos para darle solución a la controversia sobre la ocupación del territorio de Kuwait. Esto resultó en un ataque a fondo por parte de Estados Unidos a las tropas de Saddam Hussein, invadiendo sus posiciones y expulsándolos del territorio. Sin duda, tanto la operación Escudo del Desierto como la operación Tormenta del Desierto demostraron la capacidad militar y organizativa de la coalición internacional.
dejando en claro que una intervención de esta magnitud no solo buscaba frenar a Irak, sino también enviar un mensaje al mundo sobre la importancia de preservar el orden internacional. Así es, Sujei. Pero el fin de las operaciones no significó el fin de las implicaciones de este conflicto. Ahora bien, ¿qué te parece si hablamos de las consecuencias más importantes que dejó la Guerra del Golfo Pérsico? Claro que sí, este conflicto marcó un antes y un después, no solo para Irak, sino también para la región en Medio Oriente y la dinámica del sistema internacional. En cuanto a Irak, la imposición de sanciones económicas y las inspecciones de la ONU para asegurar el desarme de armas de destrucción masiva fueron algunos de los legados más significativos de la guerra. Aunque Hussein accedió al desarme parcial de su arsenal balístico, estas medidas se convirtieron en una fuente de fricciones continuas. Las acusaciones de que Irak seguía ocultando armas de destrucción masiva, pese a la falta de pruebas suficientes, generaron una narrativa que polarizó a la comunidad internacional y abrió la puerta a nuevos conflictos en el futuro cercano. Por otro lado, el desarme gradual de Irak fue visto por algunos actores, como Francia, como un éxito de la diplomacia y la presión multilateral, lo que resaltaba la posibilidad de una resolución pacífica. Sin embargo, para otros como Estados Unidos y Reino Unido, la persistente desconfianza hacia el régimen de Hussein justificaba mantener un enfoque más agresivo, dejando latente la amenaza de una intervención militar. Las consecuencias económicas, sociales y políticas sufridas por Irak tras la guerra marcaron al país, así como también dejaron huellas en el sistema internacional, cuestionando su capacidad para actuar como garante de la paz en un mundo cada vez más polarizado. El legado de este conflicto sigue siendo un recordatorio de los desafíos del equilibrio entre poder y derecho en las relaciones internacionales. Correcto. Por otro lado, a nivel regional, la guerra fortaleció las alianzas de los países del Golfo con Estados Unidos. Particularmente, hablamos de Arabia Saudita, que se consolidó como un socio clave. Sin embargo, esta intervención también alimentó tensiones y desconfianza hacia el occidente, por parte de algunos sectores en la región, lo que a la larga contribuyó al surgimiento de movimientos antioccidentales. ¿Te suena el nombre de Al-Qaeda? Claro, ahora que lo mencionas, recuerdo que la presencia estadounidense en la región estimuló la propaganda de dicha organización, que se radicalizó ante la presencia de Occidente en la península arábiga. Y no podemos pasar por alto el impacto global. Este conflicto evidenció el peso del petróleo en la política internacional y la capacidad de las potencias para intervenir en regiones estratégicas cuando sus intereses económicos y de seguridad están en juego. Así es, Sasha. Ahora bien, antes de despedirnos, ¿qué te parece si reflexionamos un poco sobre el impacto más profundo de este conflicto? Claro, me parece perfecto. Como pudimos observar, la Guerra del Golfo Pérsico no fue un simple conflicto más, fue más bien el reflejo de un nuevo orden mundial emergente tras la Guerra Fría, en donde Estados Unidos se posicionó indiscutiblemente como la superpotencia mundial. Sin embargo, este conflicto también tuvo ciertas repercusiones o más bien ciertas contradicciones dentro de su proceso. Concuerdo totalmente contigo. Por un lado, vimos que el conflicto como tal nos mostró cómo la comunidad internacional logró actuar frente a un conflicto, pero también por otro logramos ver cómo este tipo de intervenciones internacionales tienen como un trasfondo que hace que actúen los estados bajo intereses que son de índole geopolítica o económica, más que ser un compromiso como tal con la paz o la justicia. De igual forma, este conflicto sentó precedentes preocupantes. Por ejemplo, la narrativa respecto al uso de armas de destrucción masiva o la amenaza que representaban ciertos estados que tiempo después se convertiría como un justificante de ciertas acciones o de ciertas intervenciones como la invasión en Irak de 2003. Y es que totalmente todo este conflicto como tal, la Guerra del Golfo Pérsico, nos hace que nos preguntemos ¿hasta qué punto las intervenciones internacionales realmente resuelven conflictos?
¿Hablamos simplemente de una postergación o de un tipo de cambio del que el conflicto se vuelve en otro tipo de problema? Y más preocupante aún, ¿realmente los estados y las potencias pueden converger en un espacio o en un marco de un verdadero multilateralismo y dejar de lado sus intereses estratégicos? En definitiva, todas estas preguntas son muy importantes hasta el día de hoy. Y es así como llegamos al final de este episodio. Esperamos que este programa y que este episodio les haya proporcionado una perspectiva más amplia acerca del conflicto de la guerra del Golfo Pérsico. Gracias por acompañarnos en este episodio de Perspectivas de Guerra. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales y dejen sus comentarios. Nos vemos en el siguiente capítulo de nuestro programa.